El día de hoy voy a hablar sobre fiscalización ambiental en el sector minero. Ante todo, quiero hacer mención de que yo voy a usar para esta presentación las palabras supervisión y fiscalización como un sinónimo. Soy consciente de que hay una diferencia administrativa que realmente para los efectos de esta presentación no son importantes, así que permítanme hacer tomarme esa libertad. Eh, Teniendo en cuenta que hay, digamos, tanto estudiantes como personas de minas, he decidido en la primera parte mostrar unos cuantos hechos de la fiscalización ambiental. Quisiera poder desbaratar algunos de los mitos que hay sobre la fiscalización ambiental en el Perú. Y en la segunda parte me voy a enfocar en un tema que realmente es importante porque se ha utilizado sobre todo para la imposición de multas. Así que, ante todo, quiero explicar cuál es la importancia de la supervisión ambiental. Nosotros tenemos en el proceso de evaluación, no termina en la evaluación de impactos. La evaluación de impactos es una evaluación de impactos residuales, ya que considera también el plan de manejo ambiental o la estrategia de manejo ambiental. Y luego de que se lleva a cabo el proyecto, necesitamos un control. Las empresas lo hacen a través de su plan de monitoreo, pero también existe el control por parte de las entidades supervisoras o fiscalizadoras. Esto, lo que yo quiero que se entienda es que el proceso de evaluación es uno solo, ¿ya? Y que este control es en realidad parte del proceso de evaluación. Cualquier desviación que se encuentre debido a este monitoreo, a este control de los impactos que fueron predichos, debe reflejarse en una acción o un cambio en el plan de manejo ambiental, ya sea implementando nuevas medidas o tal vez disminuyendo el esfuerzo en algunos puntos donde se ve que no es necesario tanto esfuerzo para lograr los objetivos que se habían deseado. En el Perú se ha partido este proceso en dos. Todo lo que es la evaluación de impactos la realiza el SENACE, mientras que todo lo que es la supervisión y el control la realiza el OEFA. Esta es una decisión, en realidad, desde mi punto de vista, es mucho más eficiente si la persona que ya evaluó el proyecto realiza el control porque tiene mayor conocimiento tanto de la línea base, el mismo proyecto y la evaluación de impactos. Sin embargo, esa es la forma como se hace. La gran minería, a lo largo de los años, los mayores todavía se recordarán de que era el Ministerio de Energía y Minas quien realizaba la fiscalización, lo hacía a través de un sistema interesante. Las empresas, digamos, pagaban el costo de la supervisión y el ministerio realizaba una asignación de las empresas que iban a supervisar o fiscalizar mediante un sistema de sorteo, de manera de que no sea la empresa no sepa cuál es la empresa que los fiscalizara para que no pagaran a esa empresa, ¿no? Luego se vio de que el ministerio no podía ser parte, digamos, y juez y parte a la vez, porque tiene una función de promoción digamos, del sector, y por lo tanto se le encargó la supervisión y la fiscalización a los OSINERMIN, que cambió de nombre, en ese entonces era OSINER, y pasó a OSINERMIN. Nos recordamos la propaganda de OSIRQUE. Bueno, a partir del 2010, el OEFA asume las funciones de supervisión y fiscalización en minería y hidrocarburos. Esta fue una decisión en realidad política. Desde el punto de vista técnico, personalmente yo hubiese creído más conveniente que el OEFA comience con otros sectores, ya que minería y hidrocarburos ya estaban siendo fiscalizados, mientras que otros sectores todavía no tenían esta fiscalización. Por lo tanto, creo que si se hubiese empezado con otros sectores, se hubiese podido alcanzar mucho más rápidamente que todos los sectores sean fiscalizados. Ahora, es importante entender que no solo el OEFA tiene, digamos, poder de fiscalización, en realidad depende del tipo de minería. Para la gran y la mediana minería, sí, es el OEFA quien tiene la competencia, pero los pequeños productores y los productores de minería artesanal son fiscalizados por el gobierno regional, entendiendo de que son más pequeños y el gobierno regional está más cerca de ellos. Ahora, esto es importante y lo digo porque muchas veces la gente, cuando yo daba presentaciones de este tipo para periodismo,
La gente se acercaba y decía, yo he tenido un problema con un pequeño productor, he llamado a la OEFA y no me han hecho caso. Y evidentemente había que explicarles que sí, no le van a hacer caso porque las autoridades solo pueden realizar tareas que están dentro de su competencia y tareas que están específicamente mencionadas en las normas. Por lo tanto, si hubiese algún problema con un pequeño productor o un minero artesanal, en realidad no es el OEFA quien hay que acudir, sino al gobierno regional. Ahora, es importante el presupuesto porque si uno no tiene presupuesto, en realidad la supervisión sería bastante débil. Y la verdad es que el OEFA cuenta con un gran presupuesto. El OEFA entra en un régimen de financiamiento por regulación. No voy a discutir si eso es correcto o no, pero esto le permite poder obtener el 1% de la facturación anual. Primero comenzó con minería y hidrocarburos, en realidad debería ser de todos los sectores que estén a su cargo. Y lo que se puede ver es que el presupuesto inicial de apertura del OEFA se ha incrementado cada año. Así que en realidad no se puede decir que hay una escasez de recursos para la fiscalización ambiental, sobre todo en la parte de minería. ¿Ya? Esto es, si es que alguien alguna vez ustedes escuchan que dicen de que sí hay fiscalización pero no tienen recursos, eso no es correcto. Hay varios tipos de supervisión, en realidad dos tipos de supervisión. La regular, que es la que se programa anualmente por el OEFA, generalmente 2 veces al año para cada operación, pero también hay las especiales, que son no programadas. Y estas pueden deberse a si es que hay algún accidente, el titular reporta una emergencia ambiental, denuncias o pedidos de organismo público, puede ser, por ejemplo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, y sobre todo cuando hay espacios de diálogo. Si bien apenas ustedes escuchen que va a haber una mesa de diálogo, al día siguiente va a estar el OEFA haciendo una supervisión especial. Aquí el OEFA en realidad hace un buen trabajo porque el gran porcentaje de las supervisiones que realiza es de las supervisiones regulares. Esto a diferencia de otras autoridades de supervisión, donde por ejemplo SUNAFIL, el 80% de las supervisiones que hace es debido a denuncias, ¿no? Acá el trabajo del OEFA es mucho más proactivo. Estas son las fases de la supervisión. Bueno, se genera el expediente, genera un plan de supervisión, un protocolo. Desafortunadamente el titular no tiene acceso al protocolo, como es normal en cualquier auditoría. Y hay dos fases, tanto una de gabinete, donde se preparan, se revisan los documentos, luego la fase de campo, donde se va a las operaciones a realizar la supervisión y luego se revisan los datos nuevamente en gabinete para finalmente hacer un informe de supervisión, que es un documento técnico legal, ¿ya? Esto ha permitido que durante la pandemia también se pueda seguir haciendo supervisiones. La pandemia no ha parado el trabajo del OEFA. Este es el proceso que va desde la supervisión hasta la implementación hasta la imputación de una responsabilidad y el establecimiento de una multa a través de lo que es el proceso administrativo sancionador conocido como PAS. PAS con S, no con Z, y por supuesto tiene nada que ver con la palabra con Z, sino todo lo contrario. Entonces, uno va a través de estas fases hasta llegar al establecimiento de la multa. Luego existen digamos, otros pasos a seguir y pueden incluso llegar, si es que no se está de acuerdo, hasta el Poder Judicial. Este es el número de supervisiones mineras de los últimos 4 años. Esto está publicado en las memorias institucionales del OEFA. Y como ven, el número de supervisiones es elevado. Si ustedes ven, son entre 350 y 400. Hay un descenso en el 2020, evidentemente, por la pandemia. Y es básicamente una supervisión por día. Así que cada día que del año se está supervisando una operación minera. Y ojo que las supervisiones no es que duren un día, pueden durar 3, 4 días, ¿no? Realmente se aparecen los viernes en la tarde para quedarse todo el fin de semana, para alegría de los superintendentes. Este es el número de procesos administrativos sancionadores que pueden llegar hasta una multa. Y como vemos, el porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores es bastante elevado si lo vemos comparado con el número de supervisiones, ¿ya?
y se van incrementando cada año. A mí siempre me quedó la duda de por qué era esto así y como ven, la pandemia en el 2020 no, ni siquiera afectó la tendencia en cuanto al número de procedimientos administrativos sancionadores. Este es el número de multas impuestas en millones de soles, ¿ya? El 17 y el 18 dirán por qué es muy bajo. Acuérdense que hubo una moratoria de multas. En estos años se establecían mejoras y se ponían recomendaciones. En el 2019 y el 2020, como vemos, se incrementa. Ahora, incluso en la pandemia, ¿no? Ahora, a mí siempre me quedó la duda de por qué había tantas multas y por qué yo he participado en varios proyectos o en varios, digamos, casos de procesos administrativos sancionadores y, y la verdad es que me sorprendía que incluso se llegase a insistir en algunos procedimientos que realmente tenían un sustento bastante débil, ¿no? Y esa duda se acabó cuando, leyendo las memorias anuales del OEFA, encuentro en la del 2016, que el OEFA anunciaba muy orgulloso que había superado el número de multas que tenía como meta anual, ¿no? Entonces, me parece muy perverso que una institución de fiscalización tenga una meta de multa. Evidentemente lo que va a pasar es que cada personal que trabaje ahí tenga su cuota, me imagino que cada uno tiene su cuota y va a tratar de cumplir con esa cuota. Entonces, eso es la explicación de por qué existen muchos procedimientos que realmente a veces tienen un sustento muy, muy débil, ¿no? Quiero hablar ahora sobre lo que es el daño ambiental. Este es un concepto que se aplica mucho para el cálculo de la multa y en realidad está definido en la Ley General del Ambiente, en el artículo 142, numeral 2, que a la letra dice todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes que genera efectos negativos actuales o potenciales. Todo menoscabo, no hay ningún tipo de señalamiento a una magnitud específica, ¿ya? El mínimo menoscabo se convierte en un daño ambiental. Ahora, teniendo en cuenta que también puede ser potencial, perdón, a pesar de que no está en la legislación, el OEFA ha interpretado que puede existir un daño ambiental potencial, ¿ya? Y si queremos entender qué cosa es lo que entiende el OEFA por daño ambiental potencial, tenemos algunas referencias en algunos de los documentos que emite. Por ejemplo, el Consejo Directivo define el daño como contingencia, riesgo, peligro, proximidad, eventualidad, incluso probabilidad de que ocurra cualquier detrimento, pérdida, impacto negativo, perjuicio. Yo me imagino que en este momento las personas técnicas o las personas que trabajan con riesgo podrían estar jalándose los pelos porque básicamente estamos ante un tema que siempre ocurre, ¿ya? Y en el último párrafo se menciona de que como es potencial, no tiene que pasar, sino que no hay una vinculación a la probanza de sus efectos. Es decir, se da la percepción de que no se necesita o no se requeriría demostrar nada para poder imputar un daño ambiental potencial. Y en la práctica es bastante así, porque muchos de los sustentos se basan básicamente en que, por ejemplo, si hubo un relave, en el relave hay metales, y como hay flora y fauna en el área, entonces los metales tienen ciertas consecuencias, sin importar la concentración, evidentemente, en algún flora y fauna, y por lo tanto hay un daño ambiental potencial, ¿ya? Entonces, básicamente estamos ante cualquier evento genera un daño ambiental potencial y no necesitamos probar nada, ¿no? Peor aún, aquí hay una parte, un extracto de una resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental que es bastante, yo diría, poco feliz, porque consideran de que cualquier sustancia es peligroso o contaminante solo porque es un elemento extraño a la naturaleza. O sea, no importa si es que no supere el ECA, o sea, el ECA básicamente
no tiene ningún rol en la decisión si es que puede ser peligroso, si genera un riesgo o no, a pesar de que está escrito en la Ley General del Ambiente y el ECA es una concentración bajo la cual no existe riesgo significativo para la salud del ambiente. O sea, va más allá. Esta resolución básicamente elimina los ECAs como instrumento de gestión ambiental. En conclusión, cualquier actividad humana genera un daño ambiental potencial y siempre, ¿no? Entonces, yo me gustaría desarrollar esto un poco porque necesitamos entender si todo menoscabo puede ser considerado un daño ambiental, puede considerarse como daño potencial, riesgo, peligro, probabilidad. O sea, hay conceptos básicos que hay que tener en cuenta. No se debe probar nada para poder imputar un daño ambiental potencial y basta que un elemento sea extraño a la naturaleza para poder considerarlo peligroso o contaminante. Esas son cuatro preguntas que realmente son importantes y que muchos de los procesos administrativos sancionadores y en las multas que se establecen en realidad no se responde. El OEFA no responde estas preguntas. Primero, ¿todo menoscabo es daño ambiental? Evidentemente no, toda actividad humana genera un impacto negativo, genera un menoscabo, por lo tanto, necesitamos una definición, necesitamos que exista una magnitud a la cual nosotros podamos definir que a partir de esa magnitud del menoscabo puede considerarse que se ha generado un daño. Y evidentemente, esta magnitud tiene que poder medirse de manera objetiva, ¿no? Necesitamos entender que no puede ser que cualquier peligro, riesgo, proximidad, eventualidad genere un daño potencial, ¿no? Nosotros sabemos que el riesgo es la probabilidad por la severidad del daño, que tenemos que tener un peligro, tiene que haber un mecanismo y tiene que haber un daño. Entonces, si nosotros consideramos que ya el peligro, la existencia del peligro genera un daño potencial, un ambiental potencial, imagínense cualquier instalación minera es un peligro porque si es que hay un mecanismo que se puede dar, porque la probabilidad no es cero, puede generar un daño. Es decir, la mera existencia, por ejemplo, de un depósito de relaves generaría un daño ambiental potencial de acuerdo a los criterios del OIE. Personalmente yo creo que el concepto de daño ambiental potencial es antitécnico, no está regulado tampoco, es parte de la interpretación de ese artículo de la Ley General del Ambiente y que realmente deberíamos eliminar su uso. En todo caso, si lo quieren utilizar y si quieren probar que existe daño ambiental potencial, tendrían que probar que existe la amenaza, o sea, que existe el peligro, que tiene la capacidad de generar el riesgo. Tienen que demostrar y explicar cuál es el mecanismo. Hay que identificar los receptores y se tiene que calcular el menoscabo que puede considerarse daño y explicar por qué es considerado daño ese menoscabo. Evidentemente, concurrentemente, porque si no se dan todas estas condiciones, en realidad no podríamos estar hablando de daño ambiental potencial. Y finalmente, es inconcebible que se crea que un elemento extraño a la naturaleza ya de por sí es peligroso o contaminante si considerarlo seca, ¿no? Esta resolución del Tribunal de Fiscalización simple y llanamente contradice la Ley General del Ambiente, pero pónganse a pensar, ¿no? En este momento todos nosotros estamos generando un daño ambiental potencial, ¿no? Porque estamos llevando a cabo una transmisión, los equipos emiten radiación electromagnética, radiación no ionizante, que es un elemento extraño a la naturaleza, por lo tanto cumple con todos los criterios que el OEF ha establecido para poder imputar un daño ambiental potencial, así que tengan cuidado, no vaya a ser que reciban una comunicación. ¿Qué es lo que necesitamos finalmente? O sea, creo que necesitamos cambiar la visión y los objetivos de la supervisión. Debería dejar las multas como objetivo. Creo que esos KPIs de procesos o de montos deben eliminarse. La función de la supervisión debe entenderse correctamente. O sea, es evitar incidentes. Claro que se tiene que entender que hay que reducir la probabilidad de incidentes. Nunca se puede evitar completamente. Esa es una, por ejemplo, idea que tiene el OEFA, y es que si es que sucede un incidente es porque el titular no ha realizado los controles necesarios.
¿no? Cuando los controles pueden existir, se pueden haber llevado a cabo, se reduce la probabilidad, pero como la probabilidad no es cero, el incidente se puede producir. Sin embargo, esa parte falta que se entienda, ¿ya? La supervisión tiene que estar enfocada menos en temas formales, ¿no? Y debe enfocarse en la protección ambiental, ¿ya? Es algo que se pierde a veces de vista en este tipo de procesos. Evidentemente, tiene que ser técnica, predictible, porque no solamente depende, digamos, predictible, porque depende mucho el criterio de la persona que le va a tocar dentro del proceso. He visto diferentes, digamos, conceptos y factores que se usan dependiendo de quién esté a cargo y evidentemente tiene que estar basado en ciencia y evidencia, lo cual muchas veces no es el caso. El daño ambiental potencial, mi recomendación sería eliminarse, ya que es un concepto antitécnico que no está regulado. Básicamente, esto de aquí coincide muy bien con lo que ya expresó la OSD en un informe sobre la fiscalización ambiental en el Perú, ¿no? Donde se identificó que las inspecciones y las medidas, digamos, correctivas, estaban más ligadas digamos, a procesos formales que a la protección del bienestar público, ¿no? Entonces, y que incluso estos procedimientos y formalidades eran en realidad un obstáculo para una regulación efectiva, ¿ya? Y que tenga sentido desde el punto de vista ambiental. Entonces, yo creo que si se siguen estas recomendaciones de la OSD, podríamos tener una supervisión que cumpla un objetivo, digamos, que nosotros buscamos. Yo me imagino la supervisión como esas auditorías corporativas que recibíamos, las personas que trabajan en minería me van a entender, donde viene una persona con muchísima experiencia y ya está viendo que puede haber problemas operativos en el futuro si es que hay ciertas prácticas que no se mejoran o no se cambian antes de que suceda un incidente. Finalmente, para terminar, les quiero Este mostrar el esta programa foto. de evacuación, recojo. ¿Sí? Ya estoy por... Finalmente, quiero dejarlos con esta foto. Esta foto es una foto icónica, se llama La Canica Azul, y fue tomada por el personal, digamos, por la tripulación del Apolo 17 en 1972. ¿Y por qué es icónica y entra muy bien en el contexto en el que estamos? Porque esta foto le dio a los primeros movimientos ambientalistas, y cuando recién se tomaba conciencia en los 70 de lo que era el medio ambiente y la necesidad de proteger el mundo, que era nuestro único hogar, era una foto que mostraba la Tierra como un lugar en el espacio completo y que no podíamos salir de él. Entonces se convirtió realmente en un símbolo. Probablemente muchas veces ustedes van a ver esta foto relacionadas a los días del ambiente, sobre todo en los primeros años de los movimientos ambientalistas, los movimientos para proteger el medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Nos quedo atento a las preguntas. Y en todo caso, si alguien después, posteriormente, quiere hacer preguntas, mi correo está ahí en la diapositiva.